Vamos a poner en la presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado. Ponemos tal vez ahí en silencio los... Ok. Rocío, te silencié, perdón. Si querés volver a empezar a hacer la oración. Está silenciada, Rocío. Ok, ya ahora sí, perdón. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, que en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venga, muy buenas tardes todos. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de Buenas iniciar, tardes. buenas tardes. Antes de iniciar la sesión de hoy, quería hacer una aclaración porque pues todas las intervenciones y todo, obviamente las sugerencias y correcciones son bienvenidas cuando buscan pues construir. Pero sí es importante tal vez que no sea aclarado, bueno, ya los que tienen mucho tiempo de estar en la escuela de formación con la parroquia saben que en mi caso concreto siempre he tratado de tomar como parámetro y guía los textos que estamos estudiando para que, por un lado, sea mucho más fácil a la hora de comprender la lectura, profundizar los temas. Eso es una situación importante. Y por otro lado, porque a mí no me interesa, y quiero que me entiendan lo que les voy a decir porque creo que es importante, no me interesa darles una clase de teología, porque para que ustedes puedan llevar una clase de teología como uno tal vez la pudo llevar en su momento, se necesita mucho fundamento en otras áreas. Y no es tan fácil, ¿verdad? Partir de un tema o de unos temas sin que haya este fundamento. Entonces, partiendo del hecho de que la gran mayoría de ustedes no ha recibido una formación formal en teología, no puedo entrar en los temas a profundizar si no es de esta manera, porque entonces implicaría que ustedes ya conocen una serie de terminologías, que ya conocen una serie de materias teológicas que les dan todo ese complemento que necesitan para entender mejor los textos y los pasajes que estamos estudiando. Y sobre todo cuando se estudian documentos eclesiales, como el caso que estamos teniendo ahorita, es muy necesario y muy importante
como he tratado de hacerlo, tal vez no lo logro y ese tal vez es la inquietud de algunos de ustedes, de explicarles las cosas más puntuales de forma que ustedes mismos puedan ir entendiendo algunos de los aspectos que en este caso el documento nos exige. Hago esta aclaración porque algunas personas me han dicho que les parece que tal vez es como muy livianito el asunto, que como que no se aprende tanto. Y yo quisiera que tuvieran presente eso, ¿verdad? Lamentablemente no es el propósito, no es el fin de la escuela parroquial. Si alguien de verdad quisiera ya hacer un estudio más serio y más profundo de teología, yo le aconsejaría que tal vez pues buscara pues llevar algunos cursos o alguna formación ya específicamente en la universidad donde sea teología para que de esa manera puedan profundizar un poquito más. Yo no pretendo cambiar la forma, ¿verdad? Porque estaría entonces dejando de lado a muchas personas que no tienen esta formación y ese sustento. Entonces, creo que estaríamos obviando a las personas que tal vez en este momento necesitan más de esta formación, ¿verdad? Para poder, sobre todo, crecer en su fe y alimentar su espíritu, que es lo que en última instancia estamos buscando, ¿verdad? No estamos buscando ahorita darles a todos el grado de licenciados en teología, porque no es el propósito ni a mí me corresponde eso. Entonces, ahí me disculpan cualquier cosita si en algún momento alguno ha visto que es como ralito el asunto, ¿verdad? Pero la idea es esa. Yo pasé 7 años quemándome las pestañas y tengo 27 años de sacerdocio en una formación constante, así que no soy ningún tonto, ¿verdad? Me la puedo rajar de comenzarles a hablar en cosas que ustedes no van a entender, pero esa no es la finalidad ni es el propósito ahorita, ¿verdad? La formación parroquial tiene que ser siempre lo más sencilla y lo más clara posible para que todo tipo de personas, los que están muy formados y los que no lo están tanto, entiendan. Esa es la razón, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier cosita me disculpan y les agradezco ahí los comentarios, pero sí es importante tener esta aclaración, creo que para que todos estemos conscientes. Hoy nos corresponde mirar un poquito el tema, iniciando la segunda parte del documento, ¿verdad? Del número 50 al 63. Ya estamos entrando en una parte del documento, y eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, un poquito más práctica, ¿verdad? Ya no tanto de sustento teórico, como sí lo que pretende ya, digámoslo así, dinamizar de alguna manera dentro del contexto de la realidad de la iglesia lo que es propiamente el uso de la Sagrada Escritura. Entonces, en ese sentido, es importante que vayamos viendo algunos elementos que hoy precisamente se nos van a dar y que espero poder, externarlo de la mejor forma posible para que todos nos entendamos. Voy a compartirles pantalla para que comencemos entonces con la temática del día de hoy. Ok, estamos entonces, como decíamos anteriormente, ya iniciando esta segunda parte del documento. Estamos en la página 28 del documento que ustedes tienen. Y esta segunda parte, ¿verdad? Nos introduce en la realidad dentro de lo que es la Sagrada Escritura en la iglesia. Esto también es algo que podríamos de alguna manera tomar en cuenta hoy para lo que estamos haciendo, porque nos puede ayudar también a entender, ¿verdad? Que no es lo mismo entrar dentro del contexto de la Sagrada Escritura en una realidad fuera de la iglesia y una realidad propiamente dentro de la iglesia. Y fundamenta el texto de San Juan, ¿verdad? A cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Recordemos, como lo hemos dicho en días anteriores, que la Sagrada Escritura es parte de ese depósito de la fe que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha querido legar a la iglesia que Él ha fundado, para que precisamente custodiando y guardando ese depósito de la fe se pueda creer tal y como Él nos lo ha enseñado a todos nosotros. Recordemos que es esta segunda parte, ¿verdad? Verbum in ecclesia, el verbo, la palabra en la iglesia, la palabra de Dios y la iglesia, la liturgia, el lugar privilegiado de la palabra de Dios,
la palabra de Dios en la vida eclesial, ¿verdad? Esto es un poco lo que vamos a mirar en el resumen del día de hoy. La palabra de Dios y la iglesia nos dice, acoge la palabra, ¿verdad? En este número 50 de este documento que estamos estudiando. Nos dice que el Señor pronuncia su palabra para que la reciban aquellos que han sido creados precisamente por medio del verbo mismo. Vino a su casa, nos dice San Juan, ¿verdad? En este versículo 11 de su evangelio. Y recuerden que ahí continúa diciendo, y aquellos, ¿verdad? A los que vino no lo recibieron. Es importante tener presente eso. Es una doble acción, ¿verdad? Dios nos concede, nos da su palabra, nos da la oportunidad de interiorizar su mensaje, pero, ¿verdad? Ninguno de estos mensajes y sobre todo el mensaje de la palabra de Dios puede realmente llegar a ser lo que debe de ser si nosotros no lo acogemos. Entonces, hay una doble dimensión, tanto del que da como el que recibe, tiene que haber una disposición de las dos partes. No recibirla quiere decir no escuchar su voz, no configurarse con el logos. Recuerden que logos es una palabra griega que significa palabra. Y en este caso, San Juan, San Pablo, cuando escriben sus cartas, sus textos, ¿verdad? Utiliza mucho esta palabra griega como sinónimo de Cristo. Cristo es el logos, es la palabra hecha carne, ¿verdad? Esto es importante. Siempre que escuchemos ese término vamos a hacer la referencia directamente en el contexto de la palabra de Dios a Cristo. Cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro con Cristo, comienza una transformación radical. A cuantos la recibieron, les da el poder de ser hijos de Dios. Juan 1:12, ¿verdad? Sería el pasaje que nos da esta última parte de esta frase. Aquí hay un elemento que quiero que tengamos todos muy claro. A la palabra de Dios no se acercan las personas perfectas, ni las personas que no tienen pecado, ni las personas que no cometen errores. No, la palabra de Dios no es un libro de perfección en el sentido de que solamente los perfectos pueden adherirse a ella o pueden interiorizarla o pueden leerla. No, la palabra de Dios es una guía de vida. Y por eso, con mucha más razón, aquellos que somos imperfectos, que tenemos pecados, que tenemos cosas que tratar de mejorar en nuestra vida, somos los primeros llamados a hacer de ella un instrumento para poder guiar nuestras acciones y de esa manera entonces ir perfeccionando aquello que hoy tal vez no es lo correcto o lo mejor en nosotros. Entonces, es importante porque dentro del ambiente en general de las personas hay como cierto escepticismo, si me cabe la palabra, de que alguna persona que no sea o muy religiosa o muy recta en su vida, puede acercarse a la palabra de Dios. Y en ese sentido es importante que lo entendamos. Todo ser humano, toda persona que con un sincero corazón, ¿verdad? Como dice el pasaje ahorita, con sinceridad sale al encuentro con Cristo, puede acercarse a la palabra de Dios porque la intención es precisamente mejorar su vida y a eso estamos llamados todos nosotros. Nace la criatura nueva, un pueblo nuevo. Los que creen, los que viven la obediencia de la fe, han nacido de Dios. Nos dice Juan 1:13, son partícipes de la vida divina, son hijos en el Hijo. Gálatas 4:5-6 y Romanos 8:14-17 que nos hablan de este mismo contexto, ¿verdad? Nosotros hemos sido tomados por Dios y nos hace partícipes, y esto es muy importante entenderlo en su verdadero sentido, nos hace partícipes de la vida de su Hijo, partícipes de la vida de Cristo. No formamos la iglesia porque somos parte de un grupo social, formamos la iglesia porque Cristo nos ha constituido parte de él mismo a través del bautismo al darnos su espíritu y conformarnos junto con él en hijos de Dios. Esto a nivel de nuestra fe es esencial, ¿verdad? No es una membresía como muchas veces les he dicho en las homilías. Ser cristiano no es tener una membresía como la de Pricemar o la de algún otro lugar, ¿verdad? Que conozcamos aquí en el país. Simple y llanamente es una realidad que nosotros asumimos desde el momento en que creemos en Dios y asumimos nuestra fe
y de esa forma entonces es que Él nos hace partícipes de su gracia para que nosotros coparticipemos también de su cercanía y de su vida de frente al Padre Celestial. En este contexto también quisiera que tomáramos en cuenta, ¿verdad? Que nosotros como creyentes, como cristianos, como personas de fe, debemos de entrar en el contexto de, como lo dice este número 51, contemporaneidad de Cristo en la vida de la iglesia. Otra de las cosas importantes que aquí estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es que, como lo dice la misma palabra, la palabra siempre va a ser actual, siempre va a ser nueva, siempre va a ser una palabra joven, cualquier término que nos lleve a pensar en una palabra actual, ¿verdad? Que se concretiza en el hoy, no es un elemento del pasado. ¿Y esto por qué? Porque precisamente no es una realidad cerrada, ¿verdad? Construida para un tipo de persona o para un contexto social o cultural, sino que es precisamente una realidad que invita a vivir lo más profundo de la realidad humana de una manera mejor. Y por eso la palabra de Dios va a calzar en todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque siempre va dirigida no a cosas concretas de una realidad que vive el ser humano en una época X, sino que está llamada a iluminar la vida de toda persona desde su fundamento, desde su base, desde lo que somos como seres humanos. Esto es fundamental que lo entendamos. Dice el número 51, hablamos de la presencia de la palabra de Dios entre nosotros hoy. Nos dice Mateo, y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto recuerden que es el pasaje en el que Cristo está preparándose para ascender a los cielos y se despide de sus discípulos. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la iglesia, nos dice Juan Pablo II. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente, la palabra de Cristo. Esto lo podemos encontrar como referencia en Colosenses 3:16 y es parte del número de 176 de la Ley Verde. ¿Qué nos dice esto? Aquí dos elementos. Por un lado, ¿verdad? Lo que les digo, la palabra es algo actual, es algo novedoso, es algo nuevo para todo aquel que la acoge sinceramente, como decía el pasaje en la anterior diapositiva, ¿verdad? Pero también, esto es importante entenderlo para que podamos nosotros llevar adelante este momento, ¿verdad? Aquellos que acogemos la palabra y tratamos de vivir según las enseñanzas de Cristo, y somos partícipes de la iglesia, somos los que estamos llamados a mostrar esta novedad del evangelio en la vida del hoy. Por eso, tengamos presente, hay personas ciertamente por desconocimiento, algo de ignorancia muchas veces, ¿verdad? Que dicen, la iglesia no tiene que meterse en esto, la iglesia no tiene que meterse en lo otro, la iglesia no tiene que hablar de este tema, no tiene que hablar del otro, y hay dos elementos ahí fundamentales. Primero, la iglesia está constituida por personas, por seres humanos sociales que pertenecen a una cultura, que pertenecen a una sociedad X y que pertenecen a un país, a una realidad. En este caso, nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, nosotros como cristianos no nos podemos abstraer de ninguna manera de la realidad en la que vivimos. No podemos meternos en el templo o en la casa y decir, ese es el contexto ahí donde estamos encerrados para vivir nuestra fe, porque nuestra vida de todos los días, en su mayor parte de tiempo, está fuera de la casa. Y si queremos ser cristianos y llevar una vida conforme al Evangelio, nuestra vida tiene que permear la realidad que vivimos afuera. Por tanto, nuestra realidad de afuera de la casa, de afuera del templo, no es ajena a nuestra realidad de todos los días. Si nosotros queremos vivir cristianamente, nosotros estamos llamados a hacer experiencia de nuestra vida de fe fuera de nuestro hogar, fuera del templo, pero también estamos llamados a ser ejemplo, testimonio, a ser luz, como lo hemos dicho tantas veces, a ser guías para las personas que comparten con nosotros. Por esa razón es imposible que nosotros obviemos
la realidad de que tenemos que pronunciar a Cristo y darlo a conocer en la realidad de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos. Y por eso también estamos llamados a hacer ver en el contexto de lo que nosotros creemos, cuando algo que la sociedad, que el mundo, que la cultura en la que nosotros estamos viviendo no está viviendo de acuerdo a los principios de nuestra fe cristiana, y tratar de iluminarlo, en el entendido de que nosotros no le estamos imponiendo a nadie nada. Estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo con nosotros. Nos da una propuesta de vida, una propuesta de fe, y la proponemos nosotros también para que el que quiera acogerla lo haga. El que no, pues sabrá. Pero no hay una imposición, sino el deber de poder guiar a otros en lo que consideramos nosotros es el camino correcto. La iglesia no vive de sí misma, sino del evangelio. Esto es muy importante. Y en el evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Es esa fuente recurrente a la que tenemos que ir cada vez que queremos examinar nuestras acciones. Es una consideración que todo cristiano debe hacer y aplicarse a sí mismo. Solo quien se pone primero a la escucha de la palabra puede convertirse después en su heraldo. Eso nos lo dice la Dei Verbum 179. O sea, no podemos nosotros, ¿verdad?, hablarle a otros de la palabra de Dios si nosotros no hemos sido los primeros en ser tocados por esa misma palabra. Entonces aquí nos previene de una actitud que lamentablemente en muchos casos, hay que reconocerlo, se da, que es el pretender decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que vivirlo, pero sin vivirlo nosotros. Y es esta la realidad en la que tenemos que estar claros. Primero para nosotros. Primero debemos de escuchar nosotros, debemos de corregir nosotros, debemos de alimentar nosotros nuestra vida, para que entonces, con un fundamento de lo que realmente hemos recibido y aceptado en nuestra vida, podamos nosotros también compartir con los demás. Pero no es al revés, ¿verdad? No podemos decirle a otros, hagan esto y lo otro, si nosotros ni siquiera lo estamos teniendo en cuenta. En un segundo momento tenemos la liturgia como un lugar privilegiado de la palabra de Dios. En este número 52 del folleto, ¿verdad?, nos dice la palabra. Padre, se silenció. Se le silenció, padre. Ya, perdón. Es que quisiera quitar este cintillo de arriba, pero no se quita y no me da chance de ver, no sé qué hice. Lo puede mover, puede agarrarlo y moverlo para un lado o para abajo. Para un lado, para abajo. Abajo me tapa también. No puedo minimizarlo. No, creo que no. Ok, bueno, voy a estar moviéndolo para arriba y para abajo entonces. Okay. Al considerar la iglesia, ¿verdad?, la palabra de Dios en la Sagrada Liturgia, al considerar la iglesia como casa de la palabra, se ha de prestar atención ante todo a la Sagrada Liturgia. Es importante pensar, ¿verdad?, que a veces nos puede jugar en contra, vamos a decirlo de esa manera, el hecho de que tal vez no tenemos una experiencia tan cercana y tan viva a la experiencia litúrgica. Si no somos asidos a la Eucaristía, asidos a los sacramentos, difícilmente nos podemos entrar en ese contexto de entender la vida de la iglesia en esa realidad. Por ejemplo, hay personas que dicen que no les gusta venir a misa porque lo que ellos andan buscando es como una oración más personal, como un estudio bíblico, como una oportunidad de compartir más con la gente. Y todo eso se da en la iglesia, solamente que se da en otro contexto. Nosotros tenemos un contexto de celebración propiamente, que es la liturgia, y un contexto de formación y de experiencia comunitaria que se da precisamente en estos espacios de formación, cuando podíamos reunirnos, ¿verdad? Las reuniones de los grupos, los servicios que se prestan, los encuentros que se realizan a nivel formativo en general, tanto a nivel parroquial como externo. Ahí hay momentos y espacios para todos. La misma oración, por ejemplo, ahorita la renovación espiritual de la parroquia, ¿verdad?, que abre el espacio de la oración, de las asambleas de oración los miércoles en la noche a través del Facebook de la parroquia.
O sea, si queremos un espacio para algo concreto, lo hay dentro de la iglesia. Pero tenemos que saber que esa distribución o esa división de esos espacios no es que nos da la oportunidad de decir lo que me gusta es lo que voy a buscar. No, es que es un complemento, son espacios distintos para que en cada uno de los espacios podamos tener aquello en plenitud que tratamos de vivir y de compartir. Esto es muy importante también que lo entendamos. Este es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. Entonces, aquellos que viven más, que entienden más lo que es la liturgia de la iglesia y lo que son los espacios litúrgicos, han visto y se dan cuenta de que la palabra siempre está ahí presente y tiene un lugar importante, preponderante dentro de cualquier tipo de liturgia que se celebre y especialmente los sacramentos. La celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de la palabra de Dios. Así la palabra de Dios expuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres. La iglesia siempre ha sido consciente de que en el acto litúrgico la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo que la hace operante en el corazón de los fieles. Aquí, si recuerdan, en algún momento se los he comentado, ¿verdad? De un pastor protestante muy conocido ahora por su conversión y porque se ha dedicado a tratar de iluminar su experiencia de conversión y de adhesión a la iglesia, Scott Hahn. Algunos han leído algunos libros de él. Él se convirtió precisamente siendo un pastor protestante, un teólogo de hecho, ¿verdad? No solo pastor, sino teólogo, ya una persona estudiada en las cosas de la fe. Él cuenta en uno de sus libros, venía a la Eucaristía Católica para poder criticarla luego en sus sermones, en su culto. Y al estar ahí escondido en la parte de atrás, dice él, del templo, viendo lo que el sacerdote estaba haciendo en la Eucaristía, él iba apuntando, ¿verdad? Una serie de cosas que no le parecían, de cosas que podía criticar y juzgar, y comenzó a darse cuenta de cómo, siendo una persona estudiada en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Cómo cada parte, cada momento, cada circunstancia que él estaba viendo que nosotros realizamos dentro de la liturgia eucarística tenía una connotación bíblica. Y entonces eso le llamó la atención y comenzó entonces a ponerle un poquito más de cuidado y a darse cuenta de que toda la Eucaristía estaba de una u otra forma permeada por pasajes bíblicos. Y esto le fue llamando tanto la atención que produjo posteriormente su conversión y de paso llevó también a su esposa, que también era pastora y que era teóloga en aquel momento, a la conversión a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y hoy son grandes defensores, como les digo, personas que han hecho algunos libros que cuentan su experiencia y cómo ellos han ido caminando en la iglesia y profundizando su fe en ese cambio, en esa conversión que han tenido. Pero lo importante aquí es cómo ellos, ¿verdad? Que tenían una intención distinta, diferente, porque lo que buscaban era precisamente criticar lo que supuestamente estaba mal, terminan al final siendo más bien defensores de lo que hasta ese momento ellos criticaban. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de la esencia de la liturgia de la iglesia, que está fundamentada precisamente en la experiencia de la palabra de Cristo. Y es importante esto también tenerlo en cuenta. Es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. Entonces, esto que les acabo de decir, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, conociendo la palabra, aún dentro de su contexto protestante, ¿verdad? Pudieron ver reflejada esa misma palabra dentro de la realidad litúrgica. Esto es lo que nos dice este pasaje. En la liturgia, la iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras. Primero se proclama, ¿verdad? Se da la palabra, recordemos a Cristo en la sinagoga, y luego se comenta. Esa es la realidad que la iglesia siempre ha seguido en esta tradición eclesiástica.
Aquí se muestra también la savia pedagógica o la sabia pedagogía de la iglesia, que proclama y escucha la Sagrada Escritura siguiendo el ritmo del año litúrgico. Entonces, aquellos de ustedes que tienen un poquito más de formación litúrgica saben, ¿verdad?, que dentro de la iglesia tenemos el ciclo litúrgico que nos va proclamando la palabra a nivel de todo el año de la liturgia, especialmente por medio de la Eucaristía, y nos va haciendo abarcar durante 3 años distintos, ¿verdad?, prácticamente toda la Sagrada Escritura en su contexto para poder iluminarnos desde todas las perspectivas posibles. Una persona que viene a la Eucaristía sin faltar un solo día durante 3 años, prácticamente ha escuchado toda la Sagrada Escritura en general durante esos 3 años proclamada en la Eucaristía. Y por eso es tan importante tener esa conciencia de venir, de escuchar, de asimilar la proclamación de la palabra, no como espectadores, sino más bien como agentes, ¿verdad?, que recibimos ese mensaje de Cristo. Este despliegue de la palabra de Dios en el tiempo se produce particularmente en la celebración eucarística y en la liturgia de las horas. Más posteriormente voy a hablarles un poquito de eso. Algunos de ustedes han hecho la experiencia aquí en la parroquia cuando en algún momento les he enseñado a rezar la liturgia de las horas. Otros lo han hecho anteriormente ya de antemano con otras experiencias que han tenido. Tal vez unos de ustedes nunca han hecho esa experiencia, pero la liturgia de las horas, además de ser esa oración que santifica el día completo en distintos momentos del tiempo, es una de las oraciones litúrgicas que la Iglesia ha utilizado ya desde hace muchos siglos, precisamente para poder adentrarnos a nosotros en la meditación y en la profundización de la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Los pastores de la iglesia y los agentes de pastoral deben tratar de educar a todos los fieles en gustar el sentido profundo de la palabra de Dios que se despliegue en la liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe. Bueno, estamos llamados, ¿verdad? Y obviamente pues este documento nos invita a pensar en esto, la responsabilidad que tenemos de educarlos a todos ustedes, a formar un criterio y una experiencia de frente a la palabra de Dios que les permita también pues hacerse cada día más asiduos a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura y los sacramentos. En el número 53 nos dice, la liturgia de la palabra es un elemento decisivo en la celebración de cada sacramento de la iglesia. Sin embargo, en la práctica pastoral los fieles no siempre son conscientes de esta unión ni captan la unidad entre el gesto y la palabra. Obviamente, pues hay momentos, hay sacramentos que no se repiten siempre, hay sacramentos que se dan en algunos momentos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo es una sola vez, la confirmación es una sola vez, y de frente a otros sacramentos que se pueden repetir por su experiencia y su vivencia. Entonces, no es tan fácil para algunos de ustedes tal vez a veces ver cómo la palabra está en todos ellos involucrada. Incluso la unción de los enfermos, que tiene textos bíblicos que también se pueden utilizar dependiendo de las circunstancias en las que se dan, ¿verdad? O el mismo sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Para nosotros es más fácil mirarla reflejada en los sacramentos a los que compartimos más, por ejemplo, la Eucaristía. Entonces, ahí tenemos que hacer conciencia de eso. Cuando se educa al pueblo de Dios a descubrir el carácter performativo de la palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actual de Dios en la historia de la salvación y en la vida personal de cada miembro. Recuerden que los sacramentos son signos visibles de la presencia de Dios invisible. Cuando la palabra de Dios está presente en los sacramentos, obviamente se hace un signo todavía más explícito y más visible de la presencia de Dios, que nos guía y nos orienta. Todos los sacramentos de la iglesia están de alguna manera preparados, entiéndase la palabra, ¿verdad? En su contexto, en su esquema, en su rito, de forma que podamos utilizar la palabra que se proclama en cada uno de ellos dentro del contexto de lo que realmente estamos celebrando. Entonces, el sacramento va acompañado de la palabra que lo sustenta, que lo edifica de alguna manera y que obviamente da ese espacio para poder profundizar el mensaje de Cristo a través de esa experiencia sacramental que estamos viviendo. Palabra de Dios y Eucaristía. En el número 54 nos dice,
Lo que se afirma genéricamente de la relación entre palabra y sacramentos se ahonda cuando nos referimos a la celebración eucarística. De alguna manera, la Eucaristía como sacramento es la acción más plena, más total de la experiencia de la palabra de Dios para nosotros. Porque aunque en todos los sacramentos se puede proclamar la palabra y también se puede explicar o se puede reflexionar, meditar, como quieran ustedes tomarlo, en la Eucaristía es el espacio en donde más podemos hacer eso y en donde más podríamos explotar la experiencia de la cercanía con la palabra de Dios, que es obviamente la experiencia de una presencia real de Cristo en nosotros. Jesús lleva a cumplimiento en sí mismo la antigua figura. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Yo soy el pan de vida, nos dice Cristo, en este capítulo 6 de San Juan, que es el capítulo del pan de vida. En el misterio de la Eucaristía se muestra cuál es el verdadero maná. Recuerden que maná se traduce dentro del contexto hebreo como alimento. El auténtico pan del cielo es el Logos, la palabra, Cristo de Dios, que se ha hecho carne, que se ha entregado a sí mismo por nosotros en el misterio pascual. El relato de Lucas sobre los discípulos de Emaús nos permite una reflexión ulterior sobre la unión entre la escucha de la palabra y el partir el pan. Esto lo vemos reflejado en el pasaje de Lucas. La presencia de Jesús, primero con las palabras y después con el gesto de partir el pan, hizo posible que los discípulos lo reconocieran y que pudieran revivir de un modo nuevo lo que antes habían experimentado con él. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Lucas 24:32. Recordemos que este es el pasaje pascual de los discípulos de Emaús. Aquí nada más me detengo porque creo que es importante recordar ese pasaje, ¿verdad? Cómo estando Cristo, cómo hablándoles, cómo siendo Él mismo el que estaba a su lado, para ellos no era posible reconocerlo. Y no lo podían reconocer precisamente porque su corazón, lo hemos dicho ya explicándolo ahora en la Pascua, ¿verdad? Su corazón estaba embotado por la tristeza, por la decepción, por el fracaso que ellos creían que era la vida de Jesús en ellos. Y no se daban cuenta de esa realidad, sino hasta que al partir el pan, nos dice el texto, el pasaje, Cristo se les revela. Es una referencia plena, total a la Eucaristía, la que hace Lucas precisamente en ese pasaje que se nos narra de los discípulos de Emaús. En el número 55 de este folleto nos dice: conviene, por tanto, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída y anunciada por la iglesia en la liturgia conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su fin propio. Lo hemos dicho en muchos momentos cuando celebramos la Eucaristía, qué necesario y qué importante es comprometernos, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo. Uno puede venir a la Santa Misa y estar, incluso hasta disfrutar, pero si no hay en nosotros la intención de comprometernos con aquello que recibimos, sea de oído a través de la palabra o sea de experiencia a través de la vivencia sacramental, al final eso queda como en el aire. No hay una real experiencia ni vivencia de lo que estamos recibiendo. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Sin el reconocimiento de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la comprensión de la Escritura queda incompleta. ¿Por qué? Porque la Eucaristía como sacramento tiene un fundamento en la palabra, ¿verdad? Por eso quien nega la Eucaristía es porque no conoce la palabra, porque ahí está. Es más, quien niega la presencia de cualquiera de los sacramentos que la iglesia vive, ¿verdad?, no conoce la palabra, porque todos y cada uno de ellos tienen fundamento bíblico y están muchos de ellos incluso pedidos por el Señor a través de sus propias palabras. Entonces, es importante siempre tener conciencia de eso, ¿verdad?, para no caer en confusiones. En hablamos de la sacramentalidad de la palabra, número 56.
La palabra de Dios se hace perceptible a la fe mediante el signo, entre comillas, como palabra y gesto humano. La fe, pues, reconoce el verbo de Dios acogiendo los gestos y las palabras con las que Él mismo se nos presenta. La sacramentalidad de la palabra, o sea, el hacer un signo invisible de la presencia de Dios visible, eso significa sacramentalidad de la palabra, se puede entender en la analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. La proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo a través de esa palabra, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Esta partecita de este número 56 es como de tomarle un poquito de detenimiento, de cuidado, ¿verdad? La imagen, de hecho, que nos ponen aquí en la diapositiva nos ayuda mucho a pensar y a reflexionar de cómo a veces podemos estar perdiéndonos estando frente a una realidad que nos tiene que abarcar. Yo sé que, porque es una experiencia que muchas personas me comparten a veces, lo difícil que les es concentrarse, estar metidos dentro de la Eucaristía para poder vivenciarla, ¿verdad? Siempre pensamientos, distracciones en el mismo templo, con las personas que a veces están también en otra cosa. Todas estas cosas a veces tal vez nos pueden jugar en contra, pero qué importante y qué necesario es que entendamos que nosotros no solamente tenemos que estar ahí expectando, tenemos que también hacer experiencia. Y en la medida en que nosotros hacemos experiencia, en esa medida también nos preparamos y nos disponemos a recibir a Cristo de una manera diferente. Por eso yo esperaría que en esta formación, así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Surja en nosotros no solamente el deseo de entrar en contacto con la palabra de Dios, sino que también nos ayude a prepararnos de que, por ejemplo, cuando vamos a venir a la Eucaristía, con anterioridad nosotros tal vez hayamos leído un poquito la palabra que se va a proclamar ese día, que incluso hayamos hecho una reflexión sobre esa palabra para compararla con lo que el sacerdote tiene que decirnos, para que entonces podamos complementar y podamos sacarle todavía más provecho y más jugo a lo que estamos viviendo. Que pensemos de que, por ejemplo, hay un esfuerzo grandísimo en todas las personas que servimos dentro de la Eucaristía, no solamente el que predica, también los que hacen las admoniciones, los que leen la palabra, incluso los coros cuando cantan, de buscar cantos, de buscar la mejor forma de hacer las admoniciones, de proclamar la palabra, de transmitir la homilía, para que lo que proclamaron, para que lo que escuchamos en la liturgia, ¿verdad? Todo tenga un complemento y nos llegue mejor a nosotros. Eso es un esfuerzo que no sé cuántos de ustedes, obviamente los ministros de la palabra, los ministros de la Eucaristía, los ministros del canto, incluso los ministros del altar, lo tienen más en conciencia por su formación, pero tal vez muchos de ustedes no se dan cuenta el trabajo, si cabe la palabra decirlo, el esfuerzo que hay detrás de cada Eucaristía, de cada una de las personas que servimos específicamente dentro de la celebración eucarística. La Sagrada Escritura y el leccionario. El leccionario es el libro del cual nosotros tomamos las lecturas para la proclamación de la palabra en la liturgia. Número 57 nos dice que la estructura actual, además de presentar frecuentemente los textos más importantes de la Escritura, favorece la comprensión de la unidad del plan divino mediante la correlación entre la lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento, centrada en Cristo y en su misterio pascual. Algunas dificultades que sigue habiendo para captar la relación entre la lectura de los dos testamentos han de ser consideradas a la luz de la lectura canónica. La lectura canónica es la lectura oficial, tal y como la Iglesia la propone para que se escuche y se lea en las celebraciones litúrgicas. Es decir, de la unidad intrínseca de toda la Biblia. Los organismos competentes pueden disponer que se publiquen subsidios que ayuden a comprender el nexo entre las lecturas propuestas por el leccionario,
las cuales han de proclamarse en la asamblea litúrgica en su totalidad, como está previsto en la liturgia del día. Es importante entender, yo les he explicado ya de manera breve, tal vez en otro momento, por lo menos para nosotros los católicos, la Sagrada Escritura, nosotros tenemos redacciones pastorales, que son redacciones para leerla, para profundizarla a nivel de oración. Tenemos redacciones casi que literales, que son de estudio teológico o bíblico, ¿verdad? Y tenemos incluso algunas redacciones en los idiomas originales, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, además del español. Entonces, este tipo de Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que están aprobadas por la Iglesia, que están revisadas por personas cualificadas que están estudiando, pretenden precisamente ayudarnos más a esta comprensión y a esta profundización de la Sagrada Escritura. Pero es necesario, es importante, como les he dicho antes, que cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, nosotros como católicos, tengamos una escritura, ¿verdad? Una Biblia católica, ¿verdad? En cualquiera de estos contextos, preferiblemente si no tenemos estudio teológico, una Biblia pastoral, pero que la tengamos. ¿Por qué? Porque las Biblias nuestras, la Biblia, además de ser completa, ¿verdad? Sin que se saquen algunos de estos pasajes, esos textos de los libros deuterocanónicos que los protestantes obvian, ¿verdad? Tienen una manera de manejarse que busca precisamente que nosotros comprendamos mejor lo que estamos leyendo. Entonces es importante siempre tener ese contexto. Y esto nos ayuda también a nivel de la liturgia. Cuando yo leo los textos, los pasajes, antes de venir a la Eucaristía, por ejemplo, o antes de participar de cualquier sacramento, eso ya me da, voy a decirlo con esta palabra, tal vez no es la mejor, un plus a la hora de meditar la palabra. Porque ya yo vengo con una idea de lo que se va a proclamar, de lo que se va a decir, incluso puedo hasta traer una cierta inquietud de algo que me surgió en el corazón y que puedo comprobar, ya sea a través de las lecturas que se proclaman en el templo, de la homilía del sacerdote o bien de la reflexión que yo mismo he hecho. No hemos de olvidar que el actual leccionario del rito latino tiene también un significado ecuménico, en cuanto es utilizado y apreciado también por confesiones que aún no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia siempre está haciendo un trabajo, un esfuerzo de ecumenismo, especialmente con algunas tradiciones de Iglesia que se han separado de la unidad y que se ha ido trabajando en que vuelvan a la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Y de ir mirándole y pudiendo cambiar un poquito las realidades que a veces se dan en ese contexto. Entonces, importante que tengamos conciencia de que también hay hermanos separados en este momento, pero que utilizan nuestros propios textos precisamente en la búsqueda de esa unidad. Proclamación de la palabra en ministerio electorado. Número 58. La necesidad de cuidar con una formación apropiada del ejercicio del munus, en este caso es una palabra latina, que significa servicio de lector, en la celebración litúrgica. Es necesario que los lectores encargados de este servicio, aunque no hayan sido instituidos, sean realmente idóneos y estén seriamente preparados. Dicha preparación ha de ser la instrucción bíblica, que estén capacitados para percibir el sentido de las lecturas en su propio contexto y para entender a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. Es una formación que se expresa y que debe de irse manteniendo a lo largo del tiempo para todo tipo de ministro. La instrucción litúrgica, se facilita una cierta percepción del sentido y la estructura de la liturgia de la palabra y las razones de la conexión entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística específicamente. Y la instrucción técnica, que los lectores sean cada día más aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz, ya sea con ayuda de los instrumentos modernos de amplificación de la voz. Es necesario e importante entender, como les decía hace un instante, el gran esfuerzo, el gran trabajo que se realiza por parte de los ministros en todos los ámbitos, en este caso, los que proclaman la palabra. Lamentablemente, pues no somos perfectos. A veces tal vez nos puede costar expresarnos o tal vez la manera en la que proclamamos la palabra necesita pulirse un poquito más. Ese es un esfuerzo que todos tenemos que llevar, pero lo importante es que en todos y cada uno de nosotros siempre está el mejor deseo de proclamarle a la asamblea, a los fieles, a ustedes, la palabra de Dios para que puedan de esa manera ayudarse a profundizar en su fe y a vivir plenamente la experiencia de la presencia de Cristo a través de esa palabra.
La importancia de la homilía. Aquí quiero hacer un hincapié importante, ¿verdad? También, el número 59 nos dice, hay también diferentes oficios y funciones que corresponden a cada uno en lo que atañe a la palabra de Dios. Según esto, los fieles escuchan y meditan la palabra y la explican únicamente a aquellos a quienes se encomienda este ministerio, es decir, obispos, presbíteros y diáconos. ¿Esto por qué? Bueno, primero, por una cuestión de formación, ¿verdad? Nos hemos preparado, nos hemos formado, no solamente en las materias teológicas y de la Sagrada Escritura, sino también, incluso algunos hemos recibido algunas materias que nos ayudan, por ejemplo, a expresarnos un poco mejor, a tener una mejor dicción a la hora de hablar, a poder utilizar una amplitud en cuanto a términos, en cuanto a manera de expresarnos, que nos ayude a exteriorizarles a ustedes mejor las cosas. Por ejemplo, yo no sé si tienen en cuenta que la diversidad de personas que llegan a una Eucaristía, personas con un nivel académico distinto, personas de una edad diferente, personas que vienen de culturas distintas, personas que incluso estando aquí mismo en el país vienen de realidades sociales y culturales muy diferentes. Y uno cuando hace la homilía tiene que procurar, ¿verdad? Que el mensaje sea tan claro, que todo tipo de persona pueda recibirlo y entenderlo, ¿verdad? Y esto no es fácil, porque incluso hay que buscar a veces, obviando las tonteras que a uno a veces se le salen por sus limitaciones, ¿verdad? Pero uno tiene que tratar de que todas y cada una de las personas que está ahí, aunque tengan todas esas diferencias, entiendan el mensaje. Obviamente cada persona lo asumirá a veces desde una perspectiva diferente, dependiendo de precisamente esas diferencias que hay en cada uno. Pero lo básico, lo formal del mensaje tiene que calar en todos y cada una de las personas que están ahí. Incluso imagínense niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Adultos mayores, todos tienen que tratar de entender el mensaje. Entonces no es tan fácil predicar como a veces alguna persona puede pensar. No es solamente tener una facilidad de palabra, que eso es lo de menos, sino el comprender lo que se está diciendo y poder expresarlo de la mejor forma. La necesidad de mejorar la calidad de la homilía tiene el cometido de favorecer una mejor comprensión y eficacia de la palabra de Dios en la vida de los fieles. La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. Esto de manera puntual en la comprensión del misterio que se celebra, la misión, disponiendo a la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal y a la liturgia eucarística, ese complemento que es toda la realidad litúrgica de la Eucaristía en este caso. Y aquí les hago un momentico, tal vez una observación importante. Perdón, una observación importante, porque a veces en la experiencia se da, ¿verdad? De personas que dicen, yo con ese padre no voy porque no le entiendo nada, yo con ese padre no voy porque habla muy raro, habla con palabras muy enredadas y no se les entiende, no, yo no las comprendo. O yo no voy con ese padre porque habla muy sencillo y yo necesito profundizar más. O sea, uno escucha cada cosa, bueno, que Ave María Purísima, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos da la capacidad de poder ir viviendo a pesar de esas situaciones. Pero lo que quiero decirles es que aun cuando a veces les pueda costar entendernos a nosotros o no les guste la forma de que nosotros nos expresamos, es importante que ustedes también hagan un esfuerzo sincero por buscar dentro de lo que nosotros podemos expresarles un mensaje de Dios. Porque, o sea, no digo que no hayan excepciones lamentables, pero la gran mayoría de nosotros siempre tratamos de prepararnos para darles un mensaje que les ayude en su vida. Incluso aquellos que tal vez hablan muy elevado, como dicen las señoras, ¿verdad? Mayores, hablan muy elevado y no se les puede entender. Aún ellos, dentro de tal vez su falta de experiencia pastoral, de tiempo ya en la predicación, que les hace tal vez no pensar bien que de alguna manera tal vez tendrían que hacer las cosas un poquito más llanas, más simples, más sencillas. Aún ellos están preparándose para poder dar el mejor mensaje posible y ayudarlos a comprender, a profundizar, incluso a aprender.
Es muy importante entender eso y no a veces quedarse tanto en la crítica, ¿verdad? De si la homilía es así o asá, sino buscar siempre. Yo creo que eso en la vida todos tenemos que hacerlo, siempre buscar lo positivo de todo y no quedarnos tanto en las cosas que podemos considerar negativas. Entonces, hacerles ese hincapié porque creo que a veces se desaprovechan buenas homilías simple y llanamente por los prejuicios que en algunas personas existen. Debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador es mostrar a Cristo, que tiene que ser el centro de toda homilía. Se quiere que los predicadores tengan familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado, que se preparen para la homilía con la meditación y la oración. El predicador tiene que ser el primero en dejarse interpelar por la palabra de Dios que se anuncia. Yo como sacerdote se los puedo decir y se los digo con mucha honestidad y con mucha sinceridad. El primero que se da y se da fuerte es uno cuando prepara la homilía. Porque cuando uno se acerca a la palabra de Dios y esta palabra, como vamos a verlo en el caso de este fin de semana, esta palabra nos habla directamente a nosotros y nos cuestiona sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro servicio para con ustedes. Uno es el primero que se está sacudiendo. Es el primero que tiene que llamarse a reflexión y a corrección. Y por eso, Dios nos libre. Sé que tal vez en algún momento alguno podemos cometer ese error, pero Dios nos libre de cometerlo, de pensar que le estamos hablando a ustedes solamente para que ustedes se corrijan sin que nos corrijamos nosotros. Porque la enseñanza de la palabra es para todos y cada uno de los que estamos celebrando la Eucaristía, tanto el que la preside como los que celebramos en general. Entonces es importante que tengamos eso presente y que siempre tengamos también conciencia de que ya nosotros nos dimos nuestra repasadita, ¿verdad? E imagínense en el caso de uno como sacerdote, en el caso mío aquí en la parroquia que celebro 4 misas dominicales o todos los días celebro por lo menos una Eucaristía, todos los días nos estamos dando fuertecito por aquello. Cuídense con especial atención la homilía dominical y en la de las solemnidades. Cuando sea posible, realicen breves reflexiones apropiadas a la situación durante la semana en las misas con pópulo, o sea, con el pueblo, para ayudar a los fieles a acoger y hacer fructífera la palabra escuchada. Esto yo creo que en algún momento se los he mencionado a algunos de ustedes, pero lo hago por aquellos que no, ¿verdad? Nosotros tenemos obligatoriedad de predicar los domingos únicamente. Entre semana no está obligado. Entre semana no está obligado que nosotros prediquemos. Entonces, algunos tal vez, si ustedes ven que un sacerdote no predica entre semana, ¿verdad? O dice una palabrita muy corta, es porque precisamente nosotros estamos exentos de la predicación de entre semana, precisamente para cuidar, no caer en una rutina, ¿verdad? Que nos pueda incluso perjudicar a nivel espiritual o a nivel de nuestra labor como predicadores. Tengan presente, en caso particular, por ejemplo, 27 años, 28 años de estar predicando, ir una y otra vez sobre los pasajes, sobre los textos y todo eso, puede llegar incluso a embotar un poco, ¿verdad? Y tal vez a como cerrarnos un poco a lo que el mensaje puede dar. Gracias a Dios, pues algunos tenemos la gracia de Dios que no nos ha pasado, pero se cuida la iglesia también un poquito en eso para con respecto a nosotros los sacerdotes. Oportunidad de un directorio homilético. Aquí nada más es un llamado que hace Papa Benedicto en este caso, ¿verdad? Para que los predicadores puedan encontrar en él una ayuda útil para prepararse en el ejercicio del ministerio. Entonces, un documento que nos ayude a nosotros a tener más elementos para poder predicar. La predicación se ha de acompañar con el testimonio de la propia vida. Que tus actos no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando tú predicas en la iglesia, alguien comente en sus adentros. ¿Por qué entonces precisamente tú no te comportas así? San Jerónimo. Esa frase, vean qué dura y qué difícil, ¿verdad? De asumir para nosotros también y obviamente para todos los que tienen el ministerio de proclamación. En el sacerdote de Cristo, la mente y la palabra han de ser concordes, siempre. Palabra de Dios, reconciliación y unción de los enfermos. Aquí hay 3
elementos en cuanto a los sacramentos, ¿verdad? Que estamos teniendo presente en el número 61. La importancia de la Sagrada Escritura también en los demás sacramentos, especialmente en los de curación, esto es, en el sacramento de la reconciliación o la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Se recomienda a cada penitente se prepare a la confesión meditando un pasaje adecuado de la Sagrada Escritura y comience la confesión mediante la lectura o la escucha de una monición bíblica. En el sacramento de la unción de los enfermos se puede encontrar por medio de la Sagrada Escritura numerosos pasajes de consuelo, ayuda y curaciones debidas a la intervención de Dios. Es bueno que en las parroquias y sobre todo en los hospitales se celebre, según las circunstancias, el sacramento de la unción de enfermos de forma comunitaria. Aquí hago hincapié también en algo importante. No siempre, lamentablemente, podemos hacer celebraciones comunitarias de la palabra en estos sacramentos. Esto es importante que lo tengan presente. Por ejemplo, en la reconciliación, cuando hay muchos penitentes, sobre todo que están llegando, ¿verdad?, de manera desigual, que no están todos juntos. Cuando, por ejemplo, iniciamos una celebración de la penitencia donde ya las personas que se van a confesar están de antemano todas juntas, se puede hacer una celebración de la palabra, que llamamos una liturgia penitencial, en donde se proclamen textos bíblicos y se profundice en ellos. Pero cuando las personas están, no podemos estar parando cada 5 minutos para levantarnos confesando tal vez a alguien para poder proclamarle la palabra a otro. Entonces, es muy importante que tal vez ustedes mismos, cuando vienen a confesarse, por ejemplo, ya de antemano se preparen con algunos textos bíblicos, con alguna motivación bíblica para que puedan no solamente hacer un examen de conciencia correcto, sino que además puedan en ese examen de conciencia también encontrar fortaleza espiritual y guía para poder realizar los sacramentos. En el caso de la unción de los enfermos es un poquito más fácil porque generalmente la celebración se presta. No se presta cuando, por ejemplo, el enfermito que se visita está muy grave y uno tiene que ser más breve a la hora de administrarle el sacramento. Entonces hay que obviar un poquito el elemento de la palabra para no extenderlo más de la cuenta y que pues eso produzca tal vez alguna incomodidad en el enfermo. Pero es importante tenerlo en cuenta. La liturgia de las horas, en el número 62, ¿verdad? La palabra de Dios y la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es una forma privilegiada de escucha de la palabra de Dios porque pone en contacto a los fieles con la Sagrada Escritura y con la tradición viva de la Iglesia. En la liturgia de las horas, la Iglesia, desempeñando la función sacerdotal de Cristo, su cabeza ofrece a Dios sin interrupción el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. Esta oración es la voz de la misma esposa que habla al esposo, más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. En la liturgia de las horas, como oración pública de la Iglesia, se manifiesta el ideal cristiano de santificar todo el día, al compás de la escucha de la palabra de Dios y de la recitación de los salmos, de manera que toda actividad tenga un punto de referencia en la alabanza ofrecida a Dios. Que se difunda más en el pueblo de Dios este tipo de oración, especialmente la recitación de laudes y vísperas. Esto hará aumentar en los fieles la familiaridad con la palabra de Dios. Que como les decía anteriormente, algunos de ustedes tienen la experiencia ya de la oración a través de la liturgia de las horas, algunos tal vez no. Los que la han tenido, bueno, yo esperaría que la sigan realizando, ¿verdad? Santificando el día con la liturgia de las horas, pero los que no, pueden aprenderlo también. Y con esto, dos cosas importantes. Trataría tal vez más adelantito, si Dios nos da vida y nos permite estar acá con ustedes, volver otra vez a hacer una instrucción sobre la liturgia de las horas a los que gusten, quieran hacerla, ¿verdad? Para que comiencen a utilizarla y a rezar con la liturgia de las horas. Y también recordar, hay algunos grupos, movimientos apostólicos dentro de la iglesia que dicen que la liturgia de las horas solamente se puede utilizar por personas que tengan cierto camino espiritual. Eso no es cierto, ¿verdad? Primero porque la liturgia de las horas es una oración litúrgica de la iglesia que está mandada por obligatoriedad a nosotros los ministros consagrados de hacerla fielmente todos los días, ¿verdad? Pero que está abierta, como lo dice esta diapositiva al final, ¿verdad? A que los fieles, por lo menos en las horas principales que son en la mañana y en la tarde, laudes y vísperas, puedan también recitarla. Entonces es muy importante entender eso, ¿verdad? Toda persona que quiera acercarse a orar a través de la liturgia de las horas
puede hacerlo, siempre y cuando se instruya primero, ¿verdad? Porque es algo que necesita no solo de práctica, sino también necesita de cierta instrucción para comenzarlo a utilizar. Pero yo creo que le serviría mucho, sobre todo a aquellos que tal vez a veces les cuesta un poquito interiorizar la palabra de Dios, o incluso que son un poco dispersos, les puede ayudar mucho también a la hora de la oración. Palabra de Dios y bendicional, número 63, aquí nada más. La bendición como auténtico signo sagrado toma su pleno sentido y eficacia de la proclamación de la palabra de Dios. El bendicional es un libro que contiene todos los ritos para distintas bendiciones fuera del ámbito de los sacramentos. Se llama así, bendicional. Es un libro gruesote, como como ver una Biblia, ¿verdad? Que tal vez ustedes me han visto utilizar en algún momento en algunos actos que hemos tenido tal vez dentro del templo, y que permite precisamente realizar estas bendiciones. Todas ellas tienen también algunos elementos en donde involucra la palabra de Dios cuando se puede hacer el rito completamente en su totalidad. Entonces es importante tal vez que lo tengamos presente en ese sentido. Muchas gracias. Aquí estaríamos concluyendo, ¿verdad? Vamos a abrir entonces la pantalla y no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Espero no haberlos cansado mucho. Yo no voy a predicar hoy porque mi garganta sí está, me emocioné mucho en la primera comunión y grité mucho, entonces ahorita ya me está dando. Voy a tener que dejarlo sin homilía hoy. Oiga. De por sí no me conviene predicar porque hoy la palabra me da muy duro a mí. Ah, hoy es para ustedes directamente. La primera lectura nos golpea durito, de frente. Qué tirada, carajo. Sí, yo que quería darle un buen sermón hoy a don Olman y no voy a poder. Si viera que sí se ocupa, claro. Sí, bueno. Sus sermones siempre son muy importantes. Vamos a tratar de ver entonces qué hago. Por favor, un poquito de miel de abeja ahora, un ratito. Uy, sí, va a tener que ir a buscar. No, yo tengo también aquí, si yo le puedo llevar una botellita. Un tecito de jengibre con limón y miel de abeja, qué bueno que caería ahorita. Sí. Bueno, Ligia Valverde, ¿tiene la manita ahí levantada? Sí, padre, buenas tardes. Buenas Ahí tardes. con respecto a lo de la reconciliación que usted dice que uno puede hacer ciertas lecturas previas, ¿verdad? A uno pequeñito, ¿verdad? Le enseñaban como que meditara bien cuáles eran los pecados para poder decírselos al Padre y todo eso. Pero, ¿qué lecturas se pueden hacer? Porque si de eso sí yo no tengo conocimiento. Ok. Bueno, primero, valgámonos un poquito de la oportunidad para hacer referencia a esto. Recuerden que todos debemos de hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Antes de venir al sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿qué elementos básicamente deberíamos de tomar en cuenta para hacer el examen de conciencia? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son, digamos, la base como de aquello que nos rige en la fe. Obviamente el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, todo lo que vaya en contextos de eso. Las bienaventuranzas, ¿verdad? El capítulo 5 de San Mateo, para que lo analicemos y lo reflexionemos en torno a eso. Es muy importante que tomemos en cuenta eso. Algunos lo obvian, pero sigue siendo vigente y para nosotros importante los 5 mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Que nos advierten sobre ciertas cosas que tenemos que asumir y tener en cuenta y tenerlos presentes siempre. El Salmo 50, ¿verdad? Que es un salmo penitencial 100%. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, etc. ¿Verdad? Salmo 50, que incluso el Salmo 50, Ligia, en ese contexto y a todos, ¿verdad? Sería la oración ideal que todos deberían de hacer antes de pasar ya a la confesión, ¿verdad? O sea, si ustedes traen el Salmo 50 antes de confesarse y están haciendo ahí la filita para confesarse, es el salmo ideal para prepararse, porque nos abre totalmente a la misericordia de Dios y a la conciencia de que somos pecadores y necesitamos
limpiar nuestro corazón y nuestra alma. Entonces, creo que sería la oración esencial. Hay otros pasajes, otros textos que también son penitenciales, Salmo 53, por ejemplo, también, ¿verdad? El Salmo 72. Hay digámoslo así, otros pasajes que podrían ser también, si ustedes quieren, voy a prepararles una listita, si Dios me lo permite y me da vida, y la próxima formación se las doy, tanto de algunos otros textos, pasajes ¿cómo se llama esto? Citas bíblicas que ustedes puedan utilizar también para el sacramento de la reconciliación y para la preparación. Ok, muchas gracias, padre. Sí, porque en realidad más que todo uno se basa como en los mandamientos, ¿verdad? Que era lo que Sí. le enseñaban a uno desde pequeñito, pero es, Ujú. es importante también ampliar más. Claro, claro, Sí, para que no pase lo que les digo siempre, que se quedaron con la fe de la primera comunión, ¿verdad? sí. Muchas gracias, Ok, padre. con gusto. ¿Quién más? Me dicen porque yo aquí no tengo visión de todos. Entonces no sé si hay otras manos levantadas. Por el momento, No, No. ¿Estuvo muy bien, muy fácil o nadie entendió nada y por eso nadie pregunta? bueno. Hay menos gente hoy, ¿verdad? Sí, Me están perdiendo los hijos, después no hablen, no digan que la iglesia no forma. ahí, bueno, tal vez importante que tocó ese tema, padre. El día de hoy se le pasó un mensajito a varias personas, ¿verdad? Que para corroborar el dato de las ausencias o las justificaciones. Entonces, si no les llegó mensaje, es que se ha portado bien, ha Ok. asistido a todos. Y si no, es porque se le ha presentado alguna que otra cosilla. Pero sí se mandó el mensajito, ¿verdad? Para Ok. corroborar Y le asistencia. llegó mensajes porque están en lista negra. Ok. Entonces, si no hubiera más preguntas, nada más les quiero hacer observacioncita de dos cosas que les quisiera que tomaran en cuenta. Primero, muchas veces les he hecho hincapié en que si bien uno con el tiempo, incluso sin quererlo, sin provocarlo, uno va aprendiéndose textos bíblicos de memoria, ¿verdad? No es tan correcto ni tan conveniente que uno se habitúe a tomar los textos bíblicos de esa forma, como cosas aprendidas de memoria, ¿verdad? Yo creo que, y se los digo por una experiencia, ¿verdad? De tantos años uno de tomar la palabra de Dios, uno siempre tiene que ir a la lectura, al texto, ¿verdad? Aunque usted se sepa el texto de memoria, siempre vaya al texto, para que no se habitúe, ¿verdad? La persona a la palabra como algo rutinario. Entonces, muy importante, muy necesario que eso lo tengan en cuenta. Espero que me lo capten bien, porque a veces uno escucha a algunas personas que sí tienen una memoria privilegiada, se saben los textos de memoria, ¿verdad? Pero cuidado, porque el repetirlos tanto y el creer que uno lo sabe y lo maneja, a veces nos puede hacer pasar una mala experiencia, ¿verdad? Porque le estamos perdiendo el verdadero sentido y sobre todo la profundidad de lo que la palabra es. Vieran que cuando yo, por ejemplo, preparo la homilía, que tengo que repasar varias veces las lecturas, a veces uno leyendo se encuentra con algunas cositas que tal vez les pasó por encima, ¿verdad? Porque las obvió y al repasarlas uno las retoma. Imagínense que solo para preparar la homilía uno lee unas 4 o 5 veces durante la semana. Y anticos, por ejemplo, ahora, después de que termine con ustedes, le voy a pasar otra repasadita a ver si les digo alguna tonterilla hoy, ¿verdad? Y algo sale. Y aún ahí, ya en la última repasada, a veces uno ve cosillas que uno dice, mira, esto no lo tomé en cuenta y ya uno lo mete, ¿verdad? Para la homilía. Entonces, Dios siempre tiene sus formas de llegar a nosotros. Es importante como que nos abramos un poquito a eso. Y lo otro, ¿verdad? Para la próxima semana, la próxima formación, vamos a tratar de hacer un trabajo, ¿verdad? En un momentico. Entonces, por favor, prevéanse que además del folleto, ¿verdad? De la explicación que vamos a hacer, todos tengan la Biblia a mano,
¿verdad? Entonces, para que no anden en carreras ahí, se tengan que levantar en media formación, sino que ya todos tengan preparada la Sagrada Escritura ahí, y ahí vamos a trabajar un poquito, un momentico con la Sagrada Escritura. Si no hubiera nada más, entonces... Padre, yo sí tal vez quería comentar algo con respecto a lo que usted estaba diciendo. Bueno, yo que tuve la posibilidad de ser profesora durante mucho tiempo, uno como profesor, cuando da un curso que le llama a uno el mismo de siempre, pero al final las personas son las que van a hacer la diferencia con las personas con las que uno va a estar. Yo pienso que a veces uno, inclusive con el mismo comentario que hizo usted al principio, de que hay personas que han dicho de que es muy básico, yo pienso que uno tiene que ver las cosas siempre desde otro punto de vista, aunque uno piense que lo sabe, porque al final uno no sabe nada. O sea, uno al final se da cuenta que uno no sabe nada porque eso va a depender mucho de las personas con las que uno está rodeada o se está comunicando en ese momento. Entonces siempre van a haber eventos que va a salir de la cotidianidad y va a hacer la diferencia en ese momento de que lo que yo vi o que yo asumí de que ya lo sabía, más bien puede ser tan elevado en algún momento de que ya no era lo mismo que yo decía que yo había aprendido, ¿verdad? Entonces creo que eso va mucho también de la humildad que uno tenga de poder recibir y poder dar también, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que uno recibe de las otras personas, a veces la persona más humilde nos puede enseñar o darnos vuelta a la vida por un simple pensamiento o una simple frase que nos dice. Entonces creo que aquí uno no puede decir, y eso lo sé o no lo sé, o mira, va a hablar de este pasaje, la homilía va a ser sobre este pasaje, ya yo me lo sé, o lo que usted acaba de decir, de que la gente se aprende de memoria las oraciones, etcétera. Yo pienso que, como dice usted, es caer en lo cotidiano y pasar de lado muchas cosas o profundizar a veces en una sola palabra o una sola frase. Es buscar el sentido de todo lo que nos rodea en algo tan sencillo como el simple hecho de que nosotros vemos despertar y abrir nuestros ojos. Bueno, pero ¿cuál es el factor principal en ese momento, verdad? Es que lo vemos como cotidiano, el simple hecho de que estemos respirando, de que estemos viendo, de que podemos caminar. Yo he tenido, digamos, pasado por varias cosas que uno dice, pucha, el simple hecho de abrir mis ojos ya es un milagro y mucha gente lo ve cotidiano, o sea, y abrir los ojos y punto, no doy gracias, no doy nada, pero uno se da cuenta de lo importante que es lo más sencillo. Y la Madre Teresa también lo decía, que las cosas sencillas es donde estaba precisamente lo fundamental y lo más preciado que Dios nos ha dado a nosotros, porque tenemos que ver desde abajo para arriba, pero nunca de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces son las cosas que nosotros tenemos que aprender y con un curso de formación, nosotros nos damos cuenta de lo sencillo que Dios ha tratado de hacer las cosas para nosotros, pero nosotros no lo hemos entendido. Este, él trata por medio de la palabra hacernos llegar el mensaje de él, pero a veces lo vemos como tan obvio que no profundizamos en realidad en lo que Él quiere hablarnos y en lo que Él nos quiere transmitir, y a veces no solo con el simple hecho de leerlo, sino con las actitudes de las personas que tenemos alrededor, que tal vez están oyendo el mismo pasaje y lo ven desde otro punto de vista, y como dijo usted, mira, no lo había visto desde ese otro punto de vista. O sea, es una cuestión como de abrir nuestro corazón, de no cerrarlo de porque tengo, digamos, el dominio de todo, no, es precisamente abrirlo aún todavía más a lo que nos quieren decir las demás personas, porque el Espíritu Santo siempre tiene miles de formas de cómo manifestarse, hasta en el simple hecho, a veces pienso yo de que yo me caiga en la calle y ver la actitud de la gente que tengo alrededor, de que a mí me pasó eso, me enseña a mí mucho. O sea, qué es lo que estoy experimentando en ese momento, qué es lo que quiso dárseme en ese momento, ¿verdad? De ver si verdaderamente tuve un samaritano ahí a la par para que me ayudara,
o simple y sencillamente fui objeto de burla. O sea, de cosas tan sencillas que podemos aprender de Dios en todo sentido. Es como abrir ese corazón a todo, en realidad a todo, porque desgraciadamente uno como ser humano, por algo es que Dios mandó a su hijo para que muriera por nosotros, porque desgraciadamente nosotros como ser humano no entendemos lo preciado que es todo lo que Dios nos ha regalado a nosotros, ¿verdad? Desde el simple hecho de que podamos dormir, que podamos amanecer, de que podamos hacer todo lo que hacemos y darle gracias a todo eso, ¿verdad? Y desgraciadamente nosotros como seres humanos cerramos el corazón ante todo eso. Gracias, Rocío. Daisy, tener en cuenta nada más que acuérdense bien de que la palabra solamente va a entrar en nosotros en la medida en que nosotros hablamos del espíritu de la palabra. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Andrea tiene la manita levantada. Andrea Guevara. Sí. No, padre, posiblemente fue que di un dedazo, pero no la tengo levantada. Ahí hay una mano. Bueno, seguro fue un dedillo que puse por ahí. Ya la quitó, ¿eh? Ok. Bueno, entonces recuerden, ¿verdad? Si Dios lo permite, en la próxima formación, voy a ponerles aquí la pantalla de nuevo para que lo tengamos en cuenta. El 21 de agosto, el próximo encuentro, si Dios lo permite y nos da vida. Los números del 64 al 85. El 85 completo, ¿verdad? Porque está en la página 34, perdón, está en la página, ya les digo. 43 de la mayoría. 42 y 43, el número 85. Entonces, para que lo lean todo completo, ¿verdad? El número 85, entonces del 64 al 85. Y no sé a cuál de todas le toca hacer la oración. A mí me toca. Bueno. Listo. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que son la esperanza del mundo. No te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los preserves de ella. Padre, no permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas, que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás. Padre, enséñale la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que hace hombres y forja santos. Pon en cada uno de ellos un corazón universal que hable el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. Un corazón que a cada hombre le llame hermano y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras, porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios. Padre Santo, cuida a nuestros jóvenes. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Padre Santo. Tranquilo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Cuídense mucho, por favor, y que Dios me los lleve siempre de la mano y nos vemos, si Dios lo permite, hoy o mañana en las Eucaristías. Que Dios los bendiga. Buenas Cuídense. tardes. Igualmente, Gracias, Padre. Padre.